Te voy a enseñar a hacer este hermoso Stitch con masa de acerrín de madera. Fácil. Pero antes déjame presentarte al patrocinador de este video. Skillshare es la plataforma de aprendizaje más grande del mundo, donde accederás a miles de clases increíbles impartidas por los mejores creativos de talla mundial, como ilustradores profesionales, diseñadores gráficos y emprendedores exitosos, en categorías como inteligencia artificial, animación y 3D, arte e ilustración, manualidades y bricolaje, creatividad e inspiración. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo introducción a la escultura con arcilla polimérica, donde yo, el artesano, nos enseña las diferencias entre arcillas y nos recomienda la mejor. Herramientas para muchos propósitos. Formas de colorear la arcilla. Moldes para crear muchas figuras repetidas. Lo que más me gustó fue las herramientas que podemos usar para crear nuestra propia joyería con arcilla polimérica. Y el proyecto final te permite poner a prueba todo lo aprendido. ¿O qué te parece esta clase de cómo esculpir alimentos de panadería? Si quieres probar Skillshare hoy mismo, te dejo un link en la descripción para que puedas unirte y obtener un mes gratis para explorar todo lo que ofrece. 30 días durante los cuales puedes tomar todas las clases que quieras completamente gratis. O también puedes usar este código directamente al unirte. Así que no lo pienses tanto y dale creatividad a tu vida. Ser creativo es posible con Skillshare. Para este proyecto vamos a estar utilizando acerrín de madera, que ahora venden porque es un material, pero si tú lo puedes conseguir regalado, mucho mejor. Y lo primero que vamos a hacer es tamizar el acerrín, porque para esta masa necesitamos únicamente el polvo. Lo tamizamos de esta manera. El siguiente paso será triturarlo mejor, porque quiero que la masa quede más suave y lisa. Y para eso voy a utilizar un triturador de granos, pero también se puede en una licuadora. Voy a agregar de a poco para que la trituradora funcione bien y el resultado sea mejor. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a medir las porciones. Para eso voy a pesar una taza de 250 mililitros y volver a cero. Y agregamos acerrín hasta completar 50 gramos. Agregamos el acerrín a un recipiente. Y seguido agregamos pegamento casero. Para esta masa vamos a agregar 2 tazas de 250 mililitros de pegamento casero. Me ayudo con una cuchara para poder medir bien la otra taza. Ahora vamos a integrar muy bien los dos materiales. Vamos a amasar muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Así nos tiene que quedar. Ahora agregamos 100 gramos de harina de trigo o una taza de 250 mililitros de harina de trigo y amasamos muy bien. $100 gramos de harina de trigo. En este punto agregamos un poquito de aceite de cocina para suavizar y para que no se nos pegue mucho a la mano y seguimos amasando. $100 gramos de harina de trigo. $100 gramos de harina de trigo.
En este punto agregamos un poquito de agua para mezclar mejor los ingredientes y un poquito de vinagre para que se nos conserve por más tiempo y seguimos amasando. $100 gramos de harina de trigo, 1 poquito de aceite de cocina, 100 gramos de harina de trigo. La cantidad de harina de trigo es para lograr que la masa quede dura y modelable, muy parecida a una arcilla. El siguiente paso será lavar muy bien nuestras manos. Ahora vamos a agregar un poco de aceite para masajes para suavizar y dar un olor agradable. Y amasamos muy bien. Así nos tiene que quedar una masa dura, elástica y modelable. El siguiente paso será guardarla en una bolsa primero y luego en otra hermética o en un recipiente con tapa y la dejamos en la nevera por 24 horas para que el frío termine de comprimir mejor los ingredientes. Te recomiendo que no te saltes este paso ya que es clave para un buen modelado. Ya han pasado 24 horas y ya la podemos utilizar. Tomamos la cantidad de masa que necesitamos para nuestro proyecto y le quitamos la humedad del frío. ¿Y cómo le quitamos la humedad? Con harina de trigo. Le espolvoreamos un poco por encima y amasamos muy bien. De esta manera. Vamos a integrar muy bien la harina a la masa. También agregamos un poco de aceite para masajes. Tenemos que quitarle la humedad del frío y amasar muy bien antes de empezar a modelar, para un terminado completamente liso y prolijo. Y de esta manera tendríamos masa de aserrín de madera, lista para trabajar. Para este proyecto vamos a necesitar un cartón delgado como este y una plantilla que he creado de Stitch. En la descripción del video te dejaré el link por si lo quieres intentar. Y lo primero que haré será transferir la plantilla al cartón. Los ojos los vamos a dejar para más tarde. Ahora cortaré con mucho cuidado. Voy a empezar por la cabeza y cortaré un pedazo por la guía hasta llegar a la mitad, de esta manera. Agrego silicón caliente y entrelazo el perfil así como ves en el video. Y también voy a reforzar muy bien. Ahora voy a utilizar un pedazo de cartón igual de delgado y dibujaré la altura de la guía. Lo recorto con cuidado y pego muy bien. Y repito este proceso en toda la cabeza. Para las orejas voy a despegar la plantilla con cuidado.
Le doy esta forma a un alambre y pego muy bien con silicona. Aliso el pegamento con la misma pistola caliente. Identifico la izquierda de la derecha. Y procedo a hacer lo mismo con todas las piezas, así como ves en el video. Para las patas repito el mismo proceso de las orejas. Ahora voy a reciclar periódico para rellenar los cajones y primero me gusta arrugar muy bien para dar mejor la forma que quiero. Me aseguro de no salirme el cajón y pego muy bien con silicona. Y hago lo mismo con todos los cajones. Para la nariz, 2 pequeñas bolas de periódico. En este paso puedes utilizar cualquier papel que sea reciclado, lo importante es arrugarlo bien, así será mucho más fácil de modelar. Y procedo a rellenar todos los cajones de la armadura. A las patas delanteras le doblo un poco el alambre hacia mí, así, y le doy volumen con periódico. Termino de rellenar los cajones de las patas. Así es como se vería la armadura o esqueleto de nuestro Stitch. El siguiente paso será aplicar pegamento casero y cubrir con masa de acerrín de madera previamente amasada. Aquí es importante no alisar la superficie. Repito el mismo proceso con toda la armadura. Las orejas y las patas las clavaremos a un soporte de icopor. Ahora sí dejaremos secar muy bien todas las piezas por 5 días. Ha pasado un día de secado y en este punto le damos forma a las orejas. Si dejamos secar más tiempo la masa se partirá. Entonces lo que hago es doblarlas un poco hacia mí de esta manera. Y las dejamos terminar de secar junto con las otras piezas. Ya ha secado completamente y quiero que veas lo súper dura que queda. Ahora voy a seguir dando volumen y primero voy a trabajar la parte trasera de la cabeza y dejar secar por un día, porque necesito apoyarme de esta parte para completar la parte delantera. En este punto ya podemos alisar con pegamento casero. Como ves, las orejas se partieron un poco cuando le dimos forma, pero no importa, aplicamos pegamento casero y recubrimos con masa de acerrín de madera. Alisamos y empalmamos con pegamento casero. Dejaremos secar bien para poder recubrir la parte delantera. Y seguimos dando volumen al resto de las piezas. Para las manos de Stitch voy a tomar un poco de masa y formar una bola del tamaño adecuado y luego la aplano un poco de esta manera. Y la retiro con mucho cuidado. Ahora con un palillo de dientes o algo que tenga punta voy a perforar 4 orificios para colocar en cada uno los dedos de Stitch, así como ves en el video. Le damos bonita forma y repetimos el mismo proceso con la otra mano para obtener el par. Ahora pegaré las patas superiores al torso y para eso voy a utilizar el alambre de la unión.
Ubico la mitad de la pata y perforo con cuidado hasta la mitad. Pego muy bien con super pegamento. Y corto la mitad del alambre. El siguiente paso será perforar en el torso. Acuérdate que lo puedes hacer con algo que tenga punta. Y pegamos muy bien con silicona. También es importante reforzar las uniones con super pegamento. Así nos tiene que quedar. Voy a dejar secar muy bien el super pegamento para que cuando aplique el pegamento casero no se me derrita el pincel. Y le doy forma con masa de aserrín de madera. Aliso y empalmo con pegamento casero. También voy a formar el trasero de Stitch, uniendo las dos patas con el torso, así como ves en el video. Y siempre aliso y empalmo con pegamento casero. Así nos tiene que quedar. Ahora voy a darle forma y dimensión a las patas inferiores. Hago una pequeña bola con masa para formar los dedos de la pata. Y tomo pegamento casero con un empujador como este para formar el orificio donde irán las garras. Y aliso y empalmo. Hacemos 4 dedos dejando un espacio entre sí. Y dejamos secar muy bien junto con las otras piezas. Ya ha secado completamente y ahora voy a recubrir la parte delantera de las orejas y darle forma y dimensión. Añado un poco de masa para formar la parte delantera de las orejas, así como ves en el video. Así nos tiene que quedar y las clavamos al soporte de copor y dejamos secar. También ya ha secado la parte trasera de la cabeza y ya puedo recubrir la parte delantera. En este punto también le doy dimensión a la nariz. Empalmo y doy bonita forma con el pincel de silicona. Y también hago los detalles de la nariz, como este canal que tienen algunos animales. Y con un empujador pequeño formo las fosas nasales. Es importante que el empujador esté untado con pegamento casero para que la masa no se le pegue. Y también voy a hacer esas pequeñas arrugas que Stitch tiene en la parte superior de la nariz. Ahora voy a seguir con el cuerpo. Aplico pegamento casero y le doy volumen al pecho y a la espalda de Stitch. De esta manera nos tiene que quedar. Continuamos con los brazos. Primero con un punzón o algo que tenga punta voy a perforar en la mitad de la mano hasta llegar a la mitad. Y agrego super pegamento. Para unir las manos y los dedos necesitaremos un alambre más delgado. Y corto la mitad del alambre. Agrego de nuevo super pegamento y procedo a insertar los alambres de los dedos. Y luego corto el alambre dejando medio centímetro de largo. Así nos tiene que quedar la mano derecha. Ahora con el mismo punzón perforo en la mitad de la pata delantera superior, así como ves en el video. Y pego muy bien la mano dejando un pequeño espacio para formar la muñeca, sin olvidarme de reforzar muy bien. Una vez que el super pegamento haya secado completamente, voy a aplicar el pegamento casero y formar la muñeca con masa de aserrín de madera. Empalmo y aliso con pegamento casero. El siguiente paso será hacer los dedos como hicimos con las patas, pero estos deben tener una forma más alargada.
de esta manera. Y formo el orificio para las garras. En este punto también le damos forma a lo que será la palma. Con algo circular marcamos a modo de huella y con nuestro pincel de silicona le damos bonita forma. Repetimos el mismo proceso para obtener el par y dejamos secar muy bien junto con las otras piezas. Ya han pasado 2 días de secado, ahora voy a pegar las orejas. Voy a medir desde la base de la nariz 6 centímetros y medio y marco. Stitch tiene las orejas a la altura del hocico, entonces me voy a ir por el canal del molde y marco. En ese punto perforo. Doblo un poco el alambre de las orejas hacia atrás, me aseguro de que encaje perfectamente y pego muy bien con silicona. Refuerzo con super pegamento. Repito el mismo proceso con la otra oreja. Ahora cubro la unión con masa de acerrín de madera, dando bonita forma a las orejas también. De esta manera. Y ponemos a secar. Seguimos con el cuerpo. El siguiente paso será pegar las patas inferiores. Primero marco en la mitad de la pata superior, perforo hasta llegar a la mitad y pego muy bien. Es el turno de las patas delanteras. Este es el pecho de Stitch, entonces las voy a pegar de la siguiente manera. Así. Y perforo a la altura del hombro teniendo cuidado de no atravesar completamente. Doblo el alambre hacia mí, me aseguro que encaje perfectamente y pego muy bien con silicona. Repetimos el mismo proceso con la derecha, así nos tiene que quedar. Ahora voy a crear la cola. Marco la altura del trasero y perforo. Agrego silicona y pego un pedazo de alambre. Ahora lo que hago es cubrir el alambre con silicona y enrollarle una tira de periódico, así como ves en el video. Procedo a recubrir las uniones y darle más dimensión a las patas superiores, de esta manera. En este punto también le doy forma a la cola. Y le doy bonita forma con el pincel de silicona. Así tiene que quedar. Y termino de recubrir las uniones de las patas delanteras. Ahora uno los brazos con el torso formando el lomo. Empalmo con pegamento casero. Y doy bonita forma con el pincel de silicona. Dejaré secar por 5 horas. Necesito que haya secado un poco para poder sostenerme del cuerpo y crear las garras. Para eso voy a aplicar pegamento casero en cada orificio y pego una pequeña bolita de masa. Las garras inferiores son pequeñas y redonditas. Repetimos el mismo proceso con las otras garras. Para las garras superiores voy a tomar un poco de masa del tamaño adecuado y formar una especie de gota alargada de esta manera. Cuando ya la tenga, pego muy bien con pegamento casero y doblo con cuidado la garra en forma de garfio.
Procedemos a hacer el resto de las garras. Mira qué bonito se ve. Y dejamos secar por 2 días junto con la cabeza. Ya ha secado completamente y ahora es momento de hacer el hocico. Me ubico siguiendo la guía del molde y a partir de ese punto dibujo la sonrisa. También dibujo la parte posterior. Y procedo a cortar. Tú lo puedes hacer con un cúter. Despegamos con mucho cuidado. No importa si se parte porque lo podemos pegar con super pegamento. Lo importante es no perder esa guía. Procedo a quitar el sobrante del periódico y el cartón. Así nos tiene que quedar. Y me aseguro que encaje perfectamente. Ahora voy a recubrir la parte superior del hocico. Y empalmo muy bien. También agrego un poco de masa para darle forma a los labios superiores. Y doy bonita forma. El siguiente paso será crear el paladar de Stitch. Primero divido la mitad y con el extremo del pincel formo 4 canales en cada lado de esta manera. Es importante hacerlo también con pegamento casero. Repito el mismo proceso con la parte inferior del hocico. Dejamos secar por 2 días. Ya ha secado completamente, ahora es el turno de los ojos. Primero voy a cortar muy bien por el contorno del ojo. Y luego cortaré unas pequeñas pestañas alrededor para que se pueda pegar muy bien a la base. Y pego con pegamento casero. Stitch tiene los ojos a la altura de la nariz casi pegada a ella y al hocico. Entonces pego fijándome bien. Repito el mismo proceso con el otro ojo. Ahora voy a troquelar los ojos con mi cúter. Me voy a ir por todo el contorno con mucho cuidado, así como ves en el video. Y despego la plantilla. El siguiente paso será darle dimensión a los ojos y para eso voy a desbastar alrededor del ojo. Limpio muy bien el polvo. Así nos tiene que quedar. Desbastamos el otro ojo. Ahora voy a darle más volumen a los labios superiores y empalmo fusionando un poco con el ojo y con la nariz de esta manera. Damos más dimensión al ojo. Para los detalles te recomiendo que te apliques un poco de aceite para masajes para que la masa no se nos pegue a la mano. Y damos volumen alrededor respetando la forma del ojo. Empalmo y aliso con pegamento casero.
En este punto también le doy forma al párpado móvil superior y a la ceja, así como ves en el video. Y repetimos el mismo proceso con el otro ojito. También voy a dar más volumen a los laterales de la nariz. De esta manera. Ahora es el turno de los dientes y los colmillos. Tomo un poco de masa y formo un diente afilado tipo triángulo de esta manera. Le sigue el colmillo, pero este debe ir un poco más grande y afilado. Y le doy bonita forma. Le hago otros 3 dientes afilados. Cada vez que agregue un diente es importante ir cerrando, es decir, dejar un pequeño espacio aquí para que se le vea la encía y la mascada encaje perfectamente. Procedo a hacer el resto de los dientes y colmillos y repito el mismo proceso con la mandíbula. Me aseguro que la mascada haya quedado bien y dejo secar por un día. Ya ha pasado un día de secado, ahora voy a darle más volumen a los ojos. Y le doy bonita forma con el pincel de silicona. Mientras se seca voy a hacer la lengua y para eso tomo un poco de masa del tamaño adecuado y primero le doy la forma sin sobrepasar los dientes de esta manera. Luego retiro con mucho cuidado y con la ayuda de mi dedo índice le doy una forma curva, así como ves en el video. Después con la ayuda del pincel de silicona y pegamento casero formo el surco medio de la lengua. Seguido usaré un cepillo como este y doy pequeños toques para dar textura. Retiramos con mucho cuidado y volvemos al punto de inicio. Y dejaremos secar la lengua por 2 días. Ha pasado un día de secado y ahora le daré más volumen y detalles a los párpados móviles. Esta masa también funciona muy bien, pero hay que dejar secar bien para seguir dando detalles, pero esto ya va a nuestro criterio y qué tan prolijo y parecido lo queremos. Doy bonita forma y empalmo con la ceja. Ahora voy a formar un pequeño rollo con la masa, así, y pego en la parte superior del ojo a modo de párpado. Aliso y empalmo con el párpado móvil superior. Con el cúter voy a cortar este sobrante de aquí para dar un rasgo más bonito. Y repito el mismo proceso con el párpado móvil inferior. Hacemos lo mismo con el otro ojito. Mira qué lindo va quedando. Y dejamos secar por un día. Ya ha pasado otro día de secado y la lengua ya ha secado completamente. Ahora lo que haré será reforzar muy bien los dientes y los colmillos con super pegamento. En este punto también pegaré la lengua. Ha llegado el momento de unir la boca. Pensé que hacer la boca de Stitch iba a ser un poco complicado, pero la verdad es que fue un proceso fácil y divertido. Lo único es tener paciencia en el secado para seguir creando los detalles. Entonces procedo a unirla, pero antes voy a arreglar las orejas, ya que detallándolo bien quedaron muy hacia atrás y Stitch tiene las orejas mirando hacia el frente. Entonces lo que hago es doblarlas con cuidado hacia adelante y luego la giro hacia atrás desprendiéndola completamente de la cabeza, así como ves en el video. Y desbasto la unión con una lija número 100.
Ahora voy a doblar el alambre de la oreja a su inicio, así. Y luego la doblo hacia arriba, de esta manera. Me aseguro que encaje bien, pero la quiero un poco más levantada, entonces lo que haré será desbastar un poco esta parte. Así me ha quedado. Me aseguro que haya quedado bien y pego muy bien con super pegamento. Repito el mismo proceso con la otra oreja. Para mi gusto se ve mucho mejor. Ahora sí pegamos la mandíbula, pero antes voy a desbastar un poco la parte delantera y la parte trasera. Pegamos en esta parte. Y reforzamos muy bien. El siguiente paso será cubrir las uniones y dar dimensión a las orejas. De esta manera. Repito el mismo proceso con la otra oreja. En este punto también voy a dar volumen a los cachetes dando esta forma para definir mejor la sonrisa de Stitch. Empalmo muy bien con las orejas y doy bonita forma con el pincel de silicona. Repito el mismo proceso con el otro lado. Sigo cubriendo la unión y la parte inferior de la cabeza. Empalmo muy bien con pegamento casero y dejo secar por un día. Ya ha pasado un día de secado y ahora voy a modelar los labios. Voy a formar un rollo alargado de masa y pego a modo de labios. Y doy muy bien la forma con el pincel de silicona. Hacemos lo mismo con los labios superiores teniendo en cuenta que en este punto se divide. Y dejo secar muy bien por 2 días. Ya ha secado completamente y ya puedo continuar. Ahora lo que voy a hacer es terminar de recubrirlo muy bien resanando huecos e imperfecciones. Para eso voy a tomar un poco de masa y amasar muy bien. Entre más la amasemos, ella nos devuelve más elasticidad y por ende un secado completamente liso. Lo que yo hago es amasarla de esta manera, como si estuviera haciendo melcocha. Y para este paso es importante humectar nuestras manos con aceite para masajes para que la masa no se nos pegue, porque va a quedar muy pegajosa pero secará muy rápido. Cuando ya tengamos una masa muy elástica como esta, vamos a proceder a resanar. Pero antes voy a detallar muy bien mi stitch para saber exactamente dónde es necesario resanar. Entonces voy a empezar por las orejas. Primero agrego masa y es importante hacerlo de a poquito para tener más control y evitar excesos. Y luego aliso con pegamento casero. Ya he resanado las orejas. Ahora procedo a resanar el resto de la cara. Sí o sí tenemos que recubrir toda la nariz y con un cepillo como este vamos a crear la textura. De esta manera. Mira qué bonito se ve. Ahora dejaremos secar por un día para poder resanar la parte posterior de la cabeza.
Mientras se seca voy a resanar el cuerpo. Primero lo que haré será reforzar muy bien las garras y para eso voy a despegarlas con cuidado, así. Luego aplico super pegamento y pego muy bien. Repito el mismo proceso con todas las garras. Ahora voy a detallar muy bien el cuerpo de mi Stitch para saber exactamente dónde es necesario resanar. El pecho y la barriga lo dejaré para lo último, para cuando ya haya pegado la cabeza. Entonces procedo a resanar con masa de aserrín de madera y aliso con pegamento casero. Así me ha quedado. Ahora dejaré secar por un día junto con la cabeza. Ya ha pasado un día de secado y ya puedo resanar el posterior de la cabeza. En este punto voy a crear el mechón característico de Stitch y para eso voy a tomar un poco de masa y pego a modo de mechón. Empalmo con pegamento casero y el pincel de silicona dando una bonita forma. Pegaré dos mechones más formando algo así como una cresta. Y dejaré secar por 2 días más. Ya ha secado completamente y ya podemos pegar la cabeza. El siguiente paso será ubicar la mitad de la cabeza, así como ves en el video, y perforamos en ese punto. Pero no te preocupes, tú lo puedes hacer con algo que tenga punta. Agrego silicón caliente y pego un pedazo de alambre. Es importante reforzar muy bien con super pegamento. Y procedemos a hacer lo mismo con el cuerpo. Ubicamos la mitad y perforamos. Ahora voy a cortar un pedazo al alambre y me aseguro de dejar medio centímetro entre la cabeza y el cuerpo. Y pego muy bien con silicona. Refuerzo con super pegamento. Una vez que el pegamento haya secado, vamos a doblar la cabeza a la posición deseada. Puede quedar mirando al frente, hacia arriba o hacia un lado. Acuérdate que todo está a nuestro gusto y criterio. Cuando ya nos haya gustado, entonces vamos a seguir reciclando periódico y arrugamos un pedazo para darle volumen a lo que será el cuello, de esta manera. Y pegamos alrededor del alambre. Ahora aplico pegamento casero y cubro con masa de aserrín de madera. Aliso con pegamento casero y el pincel de silicona, tratando siempre de dar una forma bonita. Cuando ya hayamos recubierto el cuello vamos a dejar secar por un día, porque estando seco hará que sea más fácil modelar sobre él sin alterar la forma. Y esto aplica para la construcción de cualquier escultura que se haga con esta técnica. Ya ha pasado un día de secado. Ahora lo que haré será darle más volumen a la parte inferior de la cabeza y de las orejas, y también resanar el pecho y la barriga. Así nos tiene que quedar. Procedo a resanar el pecho y la barriga. Ahora con el pincel de silicona voy a marcar ese pequeño canal que divide la parte delantera del resto del cuerpo, característico de Stitch, así como ves en el video, sin olvidarme de unirlo con la parte inferior de la cabeza. Y para terminar la escultura voy a formar los mechones del pecho, repitiendo el mismo proceso que hice con los mechones de la cabeza, algo así como una cresta.
Doy bonita forma con el pincel de silicona. También lo puedo empalmar con un pincel plano y de cerdas suaves. Y ahora sí dejamos secar muy bien por 3 días. Ya ha secado completamente. Ahora voy a lijar la escultura con una lija número 400. Lijo haciendo movimientos circulares para un acabado más uniforme, así como ves en el video. Una vez que lo haya lijado completamente, voy a limpiar muy bien el polvo. Ahora voy a proceder a pintar para darle vida. Primero voy a dar una capa de imprimación con un spray blanco que no sea esmalte ni brillante. Y lo rocío a una distancia de 30 centímetros para que la pintura no se acumule. Y dejo secar muy bien. Le sigue el color base y para eso voy a utilizar un pincel plano y de cerdas finas como este. Empiezo con un color azul oscuro y aplico 3 capas de pintura dejando secar cada una antes de continuar con la siguiente y siempre en la misma dirección para un acabado más prolijo. Voy a pintar todo el stitch con el color base excepto el interior de la boca. Ahora voy a dar luz y volumen y para eso voy a seguir usando un pincel plano pero más pequeño. Con un color azul normal voy a iluminar las partes superiores de Stitch, así como ves en el video. Y justo en la unión de los dos colores voy a aplicar el color base diluido en agua para difuminar. De esta manera. Voy a seguir iluminando pero ahora utilizo la técnica del pincel seco. Con un pincel viejito y redondo como este. Tomo un color azul claro con el pincel y luego retiro el exceso de la pintura en un retazo de jean. Para esta técnica necesito que el pincel esté muy seco de pintura, para ir despacio y no tapar detalles. Y disminuyo la zona a iluminar, por donde incide más la luz, así como ves en el video. Mira qué bonito se ve. El siguiente paso será pintar el interior de las orejas con un color rosado. Y cuando esté completamente seco ilumino con un rosado más claro. De aquí en adelante solo voy a iluminar con la técnica del pincel seco. Le sigue la parte delantera con un color azul claro. Te recuerdo que tenemos que aplicar 3 capas de pintura por cada color. Cuando haya secado por completo ilumino con un azul más claro. Ahora pintaré la boca. Voy a tomar un pincel delgado como este y doblaré un poco la vidrola para formar un pincel para trincados. Y luego soldaré con tinte solde para reforzar muy bien. De esta manera. Pinto el paladar y la encía con un color rosado. Cuando haya secado completamente voy a dar un lavado con color rojo. El lavado consiste en aplicar una capa de pintura muy diluida en agua para cubrir las ranuras. Es como aplicar un filtro pero sin tapar el color base, que en este caso es el rosado. Haré lo mismo con un color café para dar sombras y oscurecer un poco, sin tapar el color base. Repito el mismo proceso con la lengua. Pinto el color base con rosado y aplico un lavado con rojo. Cuando haya secado completamente voy a iluminar con un pincel más pequeño, de esta manera. Ahora voy a mezclar blanco y amarillo para pintar los dientes y los pinto con mucho cuidado. Luego aplico un lavado con un café claro justo en la unión de los dientes con la encía, para dar ese efecto tártaro típico de los villanos. De esta manera. Con un pincel para delinear voy a pintar los labios con color negro.
Este paso requiere mucha precisión, por eso lo haré fuera de cámara para no arruinar el trabajo. Acuérdate que los labios superiores son más delgados. Con la parte lateral del pincel seco voy a pintar el brillo de la arista del labio con un color gris, así como ves en el video. Lo haré únicamente en el labio inferior. Ahora es el turno de las garras y las pintaré de negro. También les daré el toque de brillo con color gris. El siguiente paso será volver a pintar la nariz con el color base. Le sigue los ojos. Primero voy a dibujar el contorno ocular empezando desde la arista de la ceja hasta redondearlo completamente. Y luego lo pinto con color azul claro. Ahora pinto los ojos y los párpados móviles con negro. También una pequeña ceja justo debajo de la arista de la ceja. Procedo a iluminar la parte superior del párpado móvil. Seguido voy a pintar los detalles tiernos del ojo. Empiezo sombreando con el color base. Luego difumino con color azul reduciendo la zona a sombrear. Ahora voy a aplicar un lavado con gris justo en la unión del ojo y los párpados móviles para marcar la separación. Y con el pincel seco de gris ilumino las aristas de los párpados móviles. Para terminar el ojito voy a pintar el pequeño punto de luz característico de Stitch. Y repito el mismo proceso en el otro ojito. El siguiente paso será iluminar la nariz con los colores que le siguen al color base, azul normal y azul claro. Después aplico un lavado con negro en el interior de las fosas nasales. También ilumino las aristas con azul claro. Ahora voy a dibujar las manchas del espaldar y las pinto con el color base. Y una vez que esté seco ilumino con azul. De igual forma voy a pintar las manchas posteriores de las orejas. Luego aplico un lavado con el color base en los recovecos, como la parte superior de los labios, la nariz, los recovecos de las garras y las almohadillas. Y ya para finalizar la pintura voy a iluminar los mechones del pecho, los mechones de la cabeza y las aristas de las orejas. Como la escultura es de reciclaje, también le he creado una base de cartón para mantener todo reciclado. Pego muy bien con super pegamento y pinto la base de color negro. Y ya para terminar la escultura voy a barnizar los ojos, el interior de la boca y las garras. Y dejaré secar muy bien. De esta forma es como le damos vida a materiales reciclados que tenemos en casa. Así que no olvides que tienes el poder de transformar el reciclaje en algo increíble, que en este caso es una hermosa escultura de Stitch, ese personaje tierno que a todos nos gusta. Únicamente barnicé los ojos, el interior de la boca y las garras para que en el video se vea bonito, pero no descarto barnizarlo por completo para proteger la pintura, proteger la escultura del ataque de hongos y por supuesto protegerla llegado el caso que queramos crear el molde y repetir mil. Dale like si te gustó, cuéntame en los comentarios qué te parece, cuál fue la parte que más te gustó y no te vayas sin antes suscribirte. Con estos 3 pasos apoyas mucho al canal y me ayudas a seguir trayéndote más ideas y esculturas de tus personajes favoritos. No olvides activar la campanita para no perderte los nuevos tutoriales. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.